Un disparo en la madrugada de 1967 cambió para siempre la historia del espectáculo mexicano. Lo que estás a punto de descubrir sobre Enrique Guzmán es tan perturbador que durante casi 60 años nadie se atrevió a contarlo completo. Esta no es otra historia más sobre celebridades conflictivas. Esto es la verdad encubierta que la industria del entretenimiento ocultó por décadas para proteger a uno de sus ídolos más oscuros. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal que te muestra los misterios encubiertos y la historia prohibida que nadie más se atreve a contar. Hoy, en febrero de 2026, vamos a revelar la explicación definitiva del caso Enrique Guzmán, algo que nadie te contó hasta ahora. La historia de cómo el ídolo juvenil del rock latino se convirtió en el terror de su propia familia, cómo torturó emocionalmente a la mujer más poderosa de México, y cómo ese patrón de violencia se heredó generación tras generación hasta explotar en el escándalo más devastador de la farándula mexicana. Pero antes, si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, suscríbete ahora a Dossier de la Fama, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación, y deja tu like para que este video llegue a más personas que necesitan saber esto. Este contenido puede desaparecer en cualquier momento, así que véalo hasta el final. Ahora sí, prepárate porque lo que viene es una investigación que destruye por completo la imagen pública de uno de los hombres más famosos de Latinoamérica. Y todo comienza con una noche de 1967 que debió terminar en tragedia. Año 1967. Ciudad de México. En una casa de la zona de Pedregal, una de las áreas más exclusivas del país, el silencio de la madrugada se rompe con un sonido seco, metálico, imposible de confundir. Un disparo. No en un set de cine, no en una escena de ficción, sino en una recámara matrimonial. Minutos antes había gritos, alcohol, celos enfermizos, amenazas de muerte. Minutos después, una bala incrustada en la pared y una mujer temblando con la certeza absoluta de que pudo haber muerto esa noche. El hombre que apretó el gatillo no era un delincuente anónimo. Era Enrique Guzmán, el ídolo juvenil de toda una generación, el rostro limpio del rock and roll latino, el cantante que sonreía en las portadas de revistas mientras su casa se convertía en un verdadero campo de terror psicológico. La mujer era Silvia Pinal, la diva absoluta del cine mexicano, la musa internacional de Luis Buñuel, la figura que México veneraba como patrimonio cultural viviente. Durante décadas, el público mexicano y latinoamericano creyó que ese matrimonio había sido simplemente una historia intensa, pasional, tormentosa como tantas otras en el mundo del espectáculo. Lo que no sabía, lo que nadie quería admitir, es que detrás de las fotografías glamorosas y los estrenos de alfombra roja había un patrón sistemático de violencia, un sistema calculado de control psicológico, un miedo cotidiano que no se apagaba cuando se cerraban las cortinas y se alejaban las cámaras. Ese disparo de 1967 no fue un accidente producto del alcohol o los celos pasajeros. Fue un mensaje calculado. Fue una demostración brutal de poder. Fue la advertencia clara de un hombre que necesitaba dominar completamente para no sentirse pequeño, para no enfrentar sus propias inseguridades devastadoras. Y aunque esa noche no terminó en un funeral que habría cambiado la historia del espectáculo mexicano, marcó algo mucho más duradero y perverso. Una herida emocional que no cerró con el divorcio. Una violencia sistémica que no murió con el paso del tiempo. Una sombra oscura que empezó a filtrarse inevitablemente en los hijos, en los nietos, en cada generación siguiente. En cada silencio incómodo que la familia Guzmán Pinal aprendió a normalizar como parte de su día a día. Y aquí viene el primer dato que muy pocos conocen. Silvia Pinal necesitó protección gubernamental después de ese incidente. Según documentos que han salido a la luz, fue Mario Moya Palencia, una figura poderosa del gobierno mexicano de la época, quien mandó personal de seguridad para resguardarla. No fue un escándalo público porque en ese México conservador y machista, el escándalo podía destruir carreras completas y familias enteras. El silencio era también una moneda de cambio, una forma de protección, pero también una forma de encubrimiento. Hoy, casi 60 años después de aquel disparo, la escena se ha invertido completamente. El hombre que aterrorizó esa casa durante años vive ahora rodeado de un vacío absoluto, sin escenarios, sin aplausos genuinos, sin respeto de la industria, enfermo, aislado, señalado públicamente por acusaciones que ya no puede borrar con su fama marchita. La mujer a la que intentó quebrar murió en 2024 convertida en leyenda nacional, despedida con honores de Estado. Él sigue vivo, pero enfrentando algo que muchos consideran peor que la cárcel:
el desprecio social, el olvido de la industria y la soledad más profunda que pueda existir. Una soledad que no viene de estar solo físicamente, sino de saber que nadie te cree, que nadie te defiende, que tu legado está completamente destruido. En este video no vas a escuchar canciones nostálgicas ni homenajes vacíos. Vas a entrar en un expediente investigativo completo. Vas a conocer exactamente cómo la fama protegió a un agresor sistemático durante décadas enteras, cómo el silencio familiar se convirtió en una herencia tóxica transmitida de generación en generación, y cómo el tiempo terminó cobrando una deuda que nunca, jamás prescribió. Pero para entender por qué Enrique Guzmán hoy vive su propio infierno personal, primero hay que volver al momento exacto en el que apretó el gatillo creyendo que el poder mediático y el machismo de la época lo harían completamente intocable. Primero hay que entender quién era realmente ese hombre detrás de la sonrisa de las portadas. Si esto ya te está sorprendiendo, deja tu like ahora mismo, porque aún no has visto nada. Lo que viene a continuación es la construcción completa del monstruo. Todo empezó mucho antes del escándalo mediático, mucho antes del arma cargada, de los gritos nocturnos, del miedo instalado permanentemente en esa casa. Para entender al Enrique Guzmán de 2026, al hombre derrotado y aislado, hay que volver al Enrique Guzmán que México aplaudió sin hacer una sola pregunta incómoda. 1 de febrero de 1943. Caracas, Venezuela. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desangraba en Europa y el futuro parecía incierto, nacía Enrique Alejandro Guzmán Yáñez, un niño que desde el principio no estaba destinado a crecer en silencio ni en la mediocridad. Poco después, su familia se trasladó a México, un país que en los años 50 vivía una calma aparente pero profundamente conservadora, machista hasta la médula, jerárquica en cada aspecto social. Un país donde los hombres mandaban sin cuestionamientos y las mujeres obedecían por obligación cultural. Un terreno absolutamente fértil para lo que vendría después en la vida de Enrique. Finales de los años 50. México descubre el rock and roll importado de Estados Unidos y con él aparece un joven delgado, rebelde, insolente, con una sonrisa desafiante y una voz que parecía burlarse deliberadamente de todas las reglas establecidas. Enrique Guzmán no cantaba como los boleristas correctos y refinados de la época dorada. Él gritaba, se movía con provocación, desafiaba las normas sociales. Con los Teen Tops lanza La Plaga y Popotitos, versiones en español de éxitos estadounidenses que literalmente sacudieron a una juventud mexicana hambrienta de libertad y rebeldía. El país estaba listo para un ídolo juvenil y Enrique estaba más que listo para creerse un dios intocable. En cuestión de meses se convirtió en el ídolo indiscutible de la juventud mexicana. Las revistas de espectáculos lo ponían en portada cada semana. Las adolescentes gritaban su nombre con desesperación en los conciertos. Los contratos millonarios llovían sin parar. El dinero llegó demasiado rápido, demasiado fácil, y con él una idea peligrosísima empezó a tomar forma en su cabeza. Una idea que lo perseguiría toda la vida. Yo puedo hacer lo que quiera. Nadie puede detenerme. Los psicólogos especializados en personalidad lo llaman grandiosidad narcisista. Es la creencia distorsionada de que las reglas sociales no aplican para ti, de que tu deseo personal es ley absoluta, de que los demás existen únicamente para orbitar alrededor de tu brillo, para servir a tus necesidades. Enrique Guzmán no solo era famoso en ese momento, era adorado como una figura casi religiosa. Y la adoración masiva, cuando no encuentra límites claros ni responsabilidad, se convierte inevitablemente en veneno puro. A mediados de los años 60, Enrique ya no solo era cantante exitoso, era una figura pública con poder real en la industria, con influencia política, con conexiones en todos los niveles. Y entonces puso los ojos en lo que parecía el trofeo máximo de su generación. 1967. Silvia Pinal. Silvia no era una mujer más en el medio del espectáculo. Era la mujer, la más importante, la más respetada. Actriz internacional reconocida, musa de Luis Buñuel, uno de los directores más importantes del cine mundial, productora exitosa, empresaria independiente, una mujer con poder real. 10 años mayor que Enrique, con más dinero que él, con más prestigio que él, con más mundo que él. Para muchos observadores de la época, la unión parecía un cuento de hadas moderno. El joven ídolo rebelde conquistando la diva establecida. Para Enrique, según analistas posteriores que han estudiado el caso, fue principalmente una conquista de ego. Casarse con Silvia Pinal no era solo amor romántico, era validación absoluta de su valor como hombre.
Era demostrar públicamente que podía dominar a la mujer más deseada de México, que podía estar por encima de ella en la jerarquía social, que podía poseerla como un objeto más de su colección de éxitos. Pero la realidad detrás de las cámaras era completamente otra. Enrique, pese a toda su fama y su dinero, se sentía profundamente pequeño al lado de Silvia. Y en un México profundamente machista como el de los años 60, que una mujer brillara más que su marido, que fuera más exitosa, más reconocida, más respetada, era una humillación silenciosa pero constante. Esa inseguridad masculina empezó a pudrirlo absolutamente todo en la relación. La admiración inicial se convirtió en celos enfermizos. El amor romántico en necesidad de control absoluto. El control en violencia sistemática. Testimonios posteriores de personas cercanas a la pareja describen a un Enrique completamente obsesivo, paranoico hasta niveles patológicos, incapaz de tolerar la mínima autonomía de su esposa. Gritaba por cualquier cosa. Vigilaba cada movimiento de Silvia. Sospechaba de absolutamente todos. De los actores con los que trabajaba, de los directores que la contrataban, de los productores que la admiraban, incluso de los éxitos profesionales de Silvia, porque cada aplauso que ella recibía del público, él lo sentía como una amenaza directa a su masculinidad, a su ego frágil. Ahí nace el patrón que se repetiría durante años y que después se heredaría. Primero la tensión creciente en la casa, luego la explosión violenta física o verbal, después las disculpas manipuladoras, los regalos costosos, las promesas vacías de cambio definitivo. Un ciclo perfecto que se repetiría incansablemente durante años. Un ciclo que no solo destruiría emocionalmente a Silvia, sino que dejaría marcas psicológicas absolutamente imborrables en sus hijos. En público, Enrique seguía siendo el galán simpático del rock and roll latino. En privado, detrás de las puertas cerradas, comenzaba a emerger otra cara completamente diferente. Una cara que necesitaba someter psicológicamente para no sentirse inferior. Una cara que confundía amor con dominio absoluto. Una cara que no aceptaba límites de ningún tipo. El ídolo juvenil estaba completo en la imaginación pública. El monstruo doméstico también estaba completo en la realidad privada. Y lo peor, lo absolutamente peor, aún no había ocurrido. Porque cuando un hombre con ese perfil psicológico siente que pierde control sobre su víctima, cuando siente que su poder se desmorona, no grita simplemente, no suplica, no negocia como una persona normal. Él aprieta el gatillo. Los que llegaron hasta aquí merecen la verdad completa. Comparte este video ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene es el momento más oscuro de toda esta historia. Durante décadas enteras, México creyó ciegamente en una postal perfecta. La pareja ideal del espectáculo, el rockero joven y rebelde junto a la diva intocable y elegante. Sonrisas perfectas en portadas de revistas, hijos hermosos en brazos, flashes constantes, alfombras rojas glamorosas. Pero detrás de esa puerta cerrada al público, lejos de todas las cámaras y los reflectores, se estaba escribiendo otra historia completamente diferente. Una historia que no tenía música romántica de fondo. Tenía tensión constante. Tenía alcohol como combustible. Tenía control psicológico sistemático. Y sobre todo, tenía miedo. Un miedo que se instaló permanentemente en esa casa como un inquilino que nunca se iría. Silvia Pinal contó la verdad mucho después, cuando ya no necesitaba agradar a nadie en la industria, cuando ya no quería proteger la imagen pública de nadie. En 2016, en su autobiografía devastadora, dejó una frase que suena simultáneamente a confesión liberadora y a sentencia definitiva. Y esa frase resume todo. La violencia no llegó de golpe como un rayo. Llegó por escalones calculados. Primero el empujón que se puede justificar, luego el jalón del brazo que deja marca. El primer golpe que se disfraza hábilmente de accidente involuntario. El primer grito descontrolado que se justifica como producto de celos naturales. La primera humillación pública que después se pide perdón con flores caras y promesas vacías. Y luego el patrón enfermizo se vuelve rutina cotidiana, normalidad familiar. La tensión creciente, la explosión violenta, la falsa luna de miel manipuladora, y otra vez el mismo círculo vicioso. Cada vez más rápido, cada vez más cruel, cada vez más peligroso. Enrique ya no discutía para entender el punto de vista de su esposa. Discutía únicamente para dominar, para someter, para recordarle quién mandaba. Le celaba absolutamente todo lo que respiraba alrededor de ella. A cualquier actor que trabajara en sus películas. A cualquier director que la elogiara profesionalmente. A cualquier personaje que interpretara con pasión.
a cualquier aplauso del público que recibiera. En un mundo donde machismo era ley no escrita pero absolutamente cumplida, el éxito profesional de Silvia era una afrenta diaria insoportable para Enrique. Y cuando un hombre así se siente menos, cuando su ego se siente herido, no se mira por dentro para crecer, no busca terapia, no trabaja en sí mismo. Busca un culpable afuera. Y ese culpable, para Enrique, siempre era ella. Siempre Silvia. Ella era el problema. Ella provocaba. Ella tenía la culpa. La noche clave llega en 1967, en una casa que por fuera parecía un palacio de ensueño y por dentro era una trampa mortal. Llueve en Ciudad de México. El aire huele a ciudad mojada, a asfalto, a peligro inminente. Entra Enrique con la mirada completamente torcida, con la voz alterada por el alcohol, con ese tipo de furia que no anuncia una simple discusión matrimonial. Anuncia castigo, anuncia violencia extrema. Silvia está ahí, en la casa, intentando desesperadamente sostener la normalidad como se sostiene un vaso de cristal a punto de romperse en 1000 pedazos. Pero él no viene a hablar. Él no viene a resolver nada. Él viene exclusivamente a demostrar poder absoluto, a recordar quién manda, a infundir terror permanente. El arma aparece como aparece todo lo irreversible en la vida, no como un simple objeto metálico, sino como una decisión consciente, como una amenaza calculada. Enrique la usa estratégicamente para controlar cada molécula de aire de la habitación, para convertir cada segundo en amenaza de muerte, para transformar la casa en una cárcel psicológica. Lo que Silvia narró décadas después no es una escena romántica de película mexicana. Es la anatomía fría y clínica del terror doméstico más puro. Un hombre que no busca asustar por accidente o por impulso. Busca asustar para siempre. Busca dejar una marca psicológica invisible que funcione incluso cuando no esté físicamente presente. Y entonces sucede el momento que queda clavado en la memoria colectiva de la familia como un clavo oxidado que nunca se puede extraer. La presión insoportable, la orden gritada, la imposición violenta, la sensación aterradora de que tu vida ya no te pertenece, de que estás completamente a merced de otro ser humano descontrolado. En medio del forcejeo desesperado, el disparo estalla como un trueno. La bala no mata a Silvia, pero cambia absolutamente todo para siempre, porque a veces la muerte no es el final más terrible. A veces el final más terrible es seguir viva con esa imagen traumática grabada permanentemente adentro, con ese sonido reverberando eternamente en tu cabeza. Después del estruendo ensordecedor, no viene la calma esperada. Viene el silencio raro, enfermizo. El silencio que solo aparece cuando alguien ya cruzó una línea irreparable y ambos lo saben perfectamente. Silvia sobrevive físicamente esa noche, pero jamás vuelve a ser la misma mujer. Ella misma admitió en entrevistas posteriores que vivió con pánico real durante años. Y aquí necesitamos aclarar algo fundamental. No hablamos de un simple susto pasajero. Hablamos de una vida entera caminando con extremo cuidado, midiendo cada palabra antes de pronunciarla, adivinando constantemente estados de ánimo del agresor, aprendiendo a leer los ojos de Enrique como si fueran el pronóstico del clima diario. Vivir así no es vivir, es sobrevivir en modo de alerta permanente. Y aquí entre detalle que vuelve todo aún más oscuro y complejo. No solo fue violencia doméstica brutal, fue ejercicio calculado de poder en un contexto de desigualdad. Silvia necesitó protección externa y esa protección, según su propio relato público, llegó a través de un hombre del Estado mexicano, Mario Moya Palencia, una figura poderosa del alto gobierno de la época que mandó personal de seguridad para resguardarla físicamente y para hacerle entender claramente a Enrique que no era completamente intocable. No fue un escándalo público en los periódicos. Fue un aviso entre sombras, un mensaje en clave. En México, cuando el escándalo podía destruir carreras millonarias y familias completas, cuando la imagen pública era absolutamente todo, el silencio era también una moneda de cambio, una forma de protección, pero también una forma terrible de encubrimiento. Pero el dato más absolutamente aterrador no está en 1967. Está en lo que Enrique Guzmán dijo públicamente después, cuando ya era viejo, cuando ya no podía fingir ingenuidad juvenil. En 2018 escribió una frase que cayó sobre la opinión pública como ácido corrosivo. Dijo textualmente que solo le faltó al respeto una vez a Silvia, y que según él, según su percepción distorsionada de la realidad, ella se lo merecía. Esa frialdad absoluta no es un arrebato emocional, es un espejo perfecto de su psicología. Un hombre que no entiende el daño como daño real, lo entiende como corrección necesaria.
Un hombre que no siente culpa genuina. Siente derecho adquirido. Y cuando un agresor sistemático cree firmemente que tiene derecho a violentar, el problema ya no es solo el pasado terrible que dejó atrás. Es lo que deja sembrado inevitablemente en la sangre familiar. Porque ese disparo de 1967 no se quedó únicamente en una pared agujereada. Se quedó instalado en la casa como un fantasma. Se quedó grabado en los hijos que lo presenciaron. Se quedó adherido al apellido como una mancha de sangre. Y ahora que conoces el secreto más oscuro, viene lo absolutamente inevitable. Los niños que crecieron dentro de esa tormenta doméstica permanente. Los que aprendieron desde pequeños a llamar amor a lo que en realidad era miedo institucionalizado. Los que heredaron el trauma sin pedirlo. Exactamente en 3 minutos vas a descubrir cómo esa violencia se transmitió a la siguiente generación y causó una fractura familiar que todavía sangra en 2026. El disparo de aquella noche maldita de 1967 no se quedó en una simple pared agujerada ni en un susto pasajero que se olvida con el tiempo. Se convirtió en un idioma secreto dentro de esa casa. Un idioma que los niños aprenden sin que absolutamente nadie se los enseñe de forma explícita. Lo aprenden leyendo la tensión constante en los pasillos, midiendo instintivamente el volumen de una puerta al cerrarse, adivinando si el silencio actual es paz verdadera o amenaza inminente. La violencia doméstica no solo rompe psicológicamente a la pareja adulta, educa a los hijos en una lógica completamente torcida donde el amor se confunde inevitablemente con miedo y la lealtad familiar se vuelve una jaula invisible. Y cuando esa familia específica fue observada por todo el país como si fuera un cuento perfecto de éxito y glamour, lo que realmente crecía por dentro era otra cosa completamente diferente. Una herencia invisible que iba a estallar años después con toda su fuerza destructiva, con traumas propios, con adicciones heredadas, con cirugías múltiples, con pleitos públicos devastadores, con una palabra que nadie en la familia quería pronunciar en voz alta: trauma generacional. Le celaba absolutamente todo lo que respiraba alrededor de ella, a cualquier actor que trabajara en sus películas, a cualquier director que la elogiara profesionalmente, a cualquier personaje que interpretara con pasión, a cualquier aplauso del público que recibiera. En un mundo donde machismo era ley no escrita pero absolutamente cumplida, el éxito profesional de Silvia era una afrenta diaria insoportable para Enrique. Y cuando un hombre así se siente menos, cuando su ego se siente herido, no se mira por dentro para crecer, no busca terapia, no trabaja en sí mismo. Busca un culpable afuera. Y ese culpable, para Enrique, siempre era ella. Siempre Silvia. Ella era el problema. Ella provocaba. Ella tenía la culpa. La noche clave llega en 1967, en una casa que por fuera parecía un palacio de ensueño y por dentro era una trampa mortal. Llueve en Ciudad de México. El aire huele a ciudad mojada, a asfalto, a peligro inminente. Entra Enrique con la mirada completamente torcida, con la voz alterada por el alcohol, con ese tipo de furia que no anuncia una simple discusión matrimonial. Anuncia castigo, anuncia violencia extrema. Silvia está ahí, en la casa, intentando desesperadamente sostener la normalidad como se sostiene un vaso de cristal a punto de romperse en 1000 pedazos. Pero él no viene a hablar, él no viene a resolver nada. Él viene exclusivamente a demostrar poder absoluto, a recordar quién manda, a infundir terror permanente. El arma aparece como aparece todo lo irreversible en la vida, no como un simple objeto metálico, sino como una decisión consciente, como una amenaza calculada. Enrique la usa estratégicamente para controlar cada molécula de aire de la habitación, para convertir cada segundo en amenaza de muerte, para transformar la casa en una cárcel psicológica. Lo que Silvia narró décadas después no es una escena romántica de película mexicana. Es la anatomía fría y clínica del terror doméstico más puro. Un hombre que no busca asustar por accidente o por impulso. Busca asustar para siempre. Busca dejar una marca psicológica invisible que funcione incluso cuando no esté físicamente presente. Y entonces sucede el momento que queda clavado en la memoria colectiva de la familia como un clavo oxidado que nunca se puede extraer. La presión insoportable. La orden gritada, la imposición violenta, la sensación aterradora de que tu vida ya no te pertenece, de que estás completamente a merced de otro ser humano descontrolado. En medio del forcejeo desesperado, el disparo estalla como un trueno. La bala no mata a Silvia, pero cambia absolutamente todo para siempre, porque a veces la muerte no es el final más terrible.
A veces el final más terrible es seguir viva con esa imagen traumática grabada permanentemente adentro, con ese sonido reverberando eternamente en tu cabeza. Después del estruendo ensordecedor, no viene la calma esperada. Viene el silencio raro, enfermizo. El silencio que solo aparece cuando alguien ya cruzó una línea irreparable y ambos lo saben perfectamente. Silvia sobrevive físicamente esa noche, pero jamás vuelve a ser la misma mujer. Ella misma admitió en entrevistas posteriores que vivió con pánico real durante años. Y aquí necesitamos aclarar algo fundamental. No hablamos de un simple susto pasajero. Hablamos de una vida entera caminando con extremo cuidado, midiendo cada palabra antes de pronunciarla, adivinando constantemente estados de ánimo del agresor, aprendiendo a leer los ojos de Enrique como si fueran el pronóstico del clima diario. Vivir así no es vivir, es sobrevivir en modo de alerta permanente. Y aquí entre detalle que vuelve todo aún más oscuro y complejo. No solo fue violencia doméstica brutal, fue ejercicio calculado de poder en un contexto de desigualdad. Silvia necesitó protección externa y esa protección, según su propio relato público, llegó a través de un hombre del Estado mexicano, Mario Moya Palencia, una figura poderosa del alto gobierno de la época que mandó personal de seguridad para resguardarla físicamente y para hacerle entender claramente a Enrique que no era completamente intocable. No fue un escándalo público en los periódicos. Fue un aviso entre sombras, un mensaje en clave. En México, cuando el escándalo podía destruir carreras millonarias y familias completas, cuando la imagen pública era absolutamente todo, el silencio era también una moneda de cambio, una forma de protección, pero también una forma terrible de encubrimiento. Pero el dato más absolutamente aterrador no está en 1967. Está en lo que Enrique Guzmán dijo públicamente después, cuando ya era viejo, cuando ya no podía fingir ingenuidad juvenil. En 2018 escribió una frase que cayó sobre la opinión pública como ácido corrosivo. Dijo textualmente que solo le faltó al respeto una vez a Silvia, y que según él, según su percepción distorsionada de la realidad, ella se lo merecía. Esa frialdad absoluta no es un arrebato emocional, es un espejo perfecto de su psicología. Un hombre que no entiende el daño como daño real, lo entiende como corrección necesaria. Un hombre que no siente culpa genuina, siente derecho adquirido. Y cuando un agresor sistemático cree firmemente que tiene derecho a violentar, el problema ya no es solo el pasado terrible que dejó atrás. Es lo que deja sembrado inevitablemente en la sangre familiar. Porque ese disparo de 1967 no se quedó únicamente en una pared agujereada. Se quedó instalado en la casa como un fantasma. Se quedó grabado en los hijos que lo presenciaron. Se quedó adherido al apellido como una mancha de sangre. Y ahora que conoces el secreto más oscuro, viene lo absolutamente inevitable. Los niños que crecieron dentro de esa tormenta doméstica permanente. Los que aprendieron desde pequeños a llamar amor a lo que en realidad era miedo institucionalizado. Los que heredaron el trauma sin pedirlo. Exactamente en 3 minutos vas a descubrir cómo esa violencia se transmitió a la siguiente generación y causó una fractura familiar que todavía sangra en 2026. El disparo de aquella noche maldita de 1967 no se quedó en una simple pared agujerada ni en un susto pasajero que se olvida con el tiempo. Se convirtió en un idioma secreto dentro de esa casa. Un idioma que los niños aprenden sin que absolutamente nadie se los enseñe de forma explícita. Lo aprenden leyendo la tensión constante en los pasillos, midiendo instintivamente el volumen de una puerta al cerrarse, adivinando si el silencio actual es paz verdadera o amenaza inminente. La violencia doméstica no solo rompe psicológicamente a la pareja adulta, educa a los hijos en una lógica completamente torcida donde el amor se confunde inevitablemente con miedo y la lealtad familiar se vuelve una jaula invisible. Y cuando esa familia específica fue observada por todo el país como si fuera un cuento perfecto de éxito y glamour, lo que realmente crecía por dentro era otra cosa completamente diferente. Una herencia invisible que iba a estallar años después con toda su fuerza destructiva. Con traumas propios, con adicciones heredadas, con cirugías múltiples, con pleitos públicos devastadores, con una palabra que nadie en la familia quería pronunciar en voz alta. Trauma generacional. Enrique Guzmán llegó al final de su vida rodeado no de multitudes adoradoras, sino de ausencias, no por una conspiración mediática, no por una moda pasajera, sino porque la sociedad empezó finalmente a exigir algo distinto. Ya no bastaba con cantar bien. Ya no bastaba con haber sido famoso. El juicio no vino de un tribunal formal, vino de la memoria colectiva.
esa que no prescribe legalmente, esa que no negocia, esa que no olvida. Este no es un final de redención hollywoodense. Tampoco es una condena ejemplar con moraleja clara. Es algo más simple y más duro. Es la constatación de que la fama no inmuniza contra la responsabilidad, que el talento artístico no borra el daño humano, que el tiempo no siempre cura. A veces solo deja ver con más claridad. Las canciones siguen sonando en la radio. Eso es cierto e innegable. Pero suenan completamente distinto cuando se conocen las historias completas detrás. Cuando se entiende que detrás de cada éxito puede haber un costo humano terrible que nadie quiso pagar en público. El arte sobrevive en los archivos. Los ídolos no siempre. Tal vez esa sea la verdadera herencia de esta historia devastadora. No un catálogo de éxitos musicales, no una lista de escándalos mediáticos, sino una advertencia generacional. El poder sin límites se pudre inevitablemente. El silencio impuesto se hereda como una enfermedad. Y la verdad, tarde o temprano, encuentra una grieta por donde salir. Hoy cuando se habla de Enrique Guzmán, ya no se habla solo de música. Se habla de un tiempo en el que absolutamente todo se permitía mientras el espectáculo continuara. Y de cómo ese tiempo terminó. No con aplausos, sino con preguntas. No con ovaciones, sino con una reflexión incómoda que sigue resonando. Porque hay infiernos que no están hechos de fuego bíblico. Están hechos de recuerdos que no te dejan dormir. Y hay legados que no se miden en discos vendidos ni en premios acumulados. Se miden en las vidas que quedaron marcadas para siempre. Si este contenido te impactó, apóyanos con un Super Thanks. Cada contribución nos permite seguir investigando verdades ocultas como esta. Suscríbete a Dossier de la Fama para más revelaciones que nadie más se atreve a contar. Activa la campanita. Comparte este video. Y nos vemos en el próximo dossier, donde seguiremos destapando las verdades que la fama intenta ocultar.